Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 6 y expondremos el tema de partícula honda y partícula elemental. El equipo está integrado por Barrón Beltrán Viridiana, Cortés Cruz Tonatiu, Gómez Escamilla Christopher, José Cruz Alex Aldair y su servidora Garay Martínez Joel. Partícula elemental. Hoy sabemos que los átomos no son indivisibles, sino que están formados por unas partículas subatómicas llamadas partículas elementales. Estas se pueden definir como entes físicos más simples que el núcleo atómico y se considera que son el último constituyente de la materia. Hoy se sabe que el protón y el neutrón no son esencialmente distintos, sino que son dos estados de una misma partícula denominada nucleón, de tal modo que un neutrón puede desintegrarse en un protón más un electrón, sin que ello signifique que el electrón existiese anteriormente, sino que se forma en el momento de la desintegración. Análogamente, un protón puede transformarse en un neutrón, para lo que ha de emitir un electrón positivo. Gracias a la física moderna, hoy en día tenemos en cuenta de la existencia de más partículas elementales, siendo que el electrón, protón y neutrón ya no son las únicas en esta área. 13 partículas elementales descubiertas en el siglo XX. Quark-up. Quark-up o quark-arriba es una partícula elemental que pertenece a la primera generación de quarks. Tiene una carga eléctrica igual a más 2/3 de la carga elemental y un spin de 1/2, con lo cual es un fermión y cumple el principio de exclusión de Pauli. Quark encantado. El quark encantado es una partícula elemental que pertenece a la segunda generación de quarks. Tiene una carga eléctrica igual a más 2/3 de la carga elemental, un spin de 1/2, con lo cual es un fermión y cumple con el principio de exclusión de Pauli. El quark cima es una partícula elemental que pertenece a la tercera generación de quarks. Tiene asignada una carga de más 2/3 de la carga elemental y un spin de 1/2, con lo cual es un fermión y cumple el principio de la exclusión de Pauli. Un fotón es una partícula elemental que, de acuerdo a los principios de la física cuántica, compone la luz como todas las partículas elementales. Los fotones carecen de estructura interna conocida y no están formados por otras partículas menores. Quark down o quark abajo es una partícula elemental que pertenece a la primera generación de quarks. Tiene una carga eléctrica a menos 1/3 de la carga elemental y un spin de 1/2, con lo cual es un fermión y cumple el principio de exclusión de Pauli. Quark extraño es una partícula elemental que pertenece a la segunda generación de quarks. Tiene una carga eléctrica igual a menos 1/3 de la carga elemental y un spin de 1/2, con lo cual es un fermión y cumple el principio de exclusión de Pauli. El quark fondo es una partícula elemental que pertenece a la tercera generación de quarks. Tiene una carga eléctrica igual a menos 1/3 de la carga elemental y un spin de 1/2, con lo cual es un fermión y cumple el principio de la exclusión de Pauli. Los gluones son los bosones gauge responsables de la interacción fuerte. Los gluones confinan a los quarks uniéndolos con mucha fuerza, permiten así la existencia de protones y neutrones, así como de otros hadrones y por tanto del universo tal como lo conocemos. El neutrino electrónico es una partícula elemental que pertenece al grupo de los leptones. Tiene un spin de 1/2 y una masa cuando mucho 1 millón de veces menor que la del electrón, pero no nula. Neutrino muónico. Es una partícula elemental que pertenece al grupo de los leptones, tiene un spin de 1/2 y una masa muy pequeña, pero no nula. El tau neutrino o neutrino tauónico es una partícula elemental que pertenece al grupo de los leptones. De símbolo tiene spin 1/2 y una masa como mucho 1 millón de veces menor que la del electrón, pero no nula. Bosón W y Z. Son las partículas mediadoras de la interacción nuclear débil, una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Son dos tipos de partículas fundamentales muy masivas que se encargan en general de cambiar el sabor de otras partículas, los leptones y los quarks. El muón es una partícula elemental masiva que pertenece a la segunda generación de leptones y fermiones. Su spin es 1/2,
Posee carga eléctrica negativa como el electrón, aunque su masa es 207 veces mayor que la del electrón y su vida es algo más larga que otras partículas inestables. Partícula-onda. La dualidad onda-partícula es el hecho de que un electrón, cuando realizamos un experimento para ver su naturaleza como partícula-onda, se comporte como una partícula-onda, siendo fiel reflejo del principio de incertidumbre de Heisenberg. La complementariedad de Bohr, el hecho de que el experimento alterna la naturaleza del sistema cuántico medio. Muchos experimentos han demostrado esta doble naturaleza del electrón. En realidad el electrón no es sino una onda ni una partícula, sino que es otra cosa que puede ser observada como partícula u onda, según el experimento, pero no sabemos observar de ninguna forma. Haz algo distinto cada día. Para apreciar cómo la dualidad de onda-partícula supone todo un reto para nuestra experiencia del mundo, piensa en el siguiente escenario. Una fuente de luz ilumina una pantalla, la cual se cubre con una serie de detectores. Primero, consideremos que la luz es una onda. Es una perturbación en el campo electromagnético, una perturbación que se difunde a partir de la fuente. Cuando más se aleja la onda de la fuente, la energía se expande más, por lo que cada detector percibe una pequeña proporción de la energía de la luz. Todos los detectores reciben la misma cantidad al mismo tiempo. En otras palabras, el proceso está determinado por la probabilidad, como lanzar una moneda al aire. Cuando tiras una moneda al aire muchas veces, cada suceso es independiente de los demás, aunque con una serie larga de lanzamientos exactamente la mitad caerán de un lado y la otra mitad del otro. Que las monedas hagan esto ya es bastante extraño, pero que los fotones individuales puedan estar guiados por la probabilidad de esta manera sigue siendo un profundo misterio. La dualidad onda-partícula funciona en ambos sentidos, no solo la luz, considerada tradicionalmente como una onda, se comporta como una corriente de partículas, sino que los electrones considerados tradicionalmente como partículas se comportan como ondas, como hace cualquier partícula a escala atómica. Si realizamos el experimento de la doble ranura con electrones en lugar de con luz, obtendremos los mismos resultados, ya sea con fotones o con electrones. La naturaleza ondulatoria de estas partículas se manifiesta como una probabilidad de que se puedan encontrar en posiciones concretas. La probabilidad se determina con el diseño experimental, en este caso la distribución de las dos rendijas. Gracias por su atención.